Me llamo Diana Thornton. Tengo 34 años. Y el día que recibí las llaves de mi primera casa, la voz de mi mamá se volvió tan fría que cualquiera habría pensado que le había robado algo. Estaba de pie en la cocina vacía de mi nueva casa, en Linen Street, sosteniendo esas llaves cuando mi celular se iluminó con 11 llamadas perdidas de mis papás. 11. Pensé que estaban dolidos porque no les había contado antes. Creí que mi mamá quería llorar, pero de felicidad. Y que mi papá solo quería revisar el calentador de agua. Me equivoqué en todo. 3 semanas después, una niña de 8 años me dijo la verdad mientras estábamos en la barra de una cocina. Y lo que hizo mi familia después de eso hizo que perder la llave de repuesto pareciera un simple calentamiento. Porque mis papás no estaban enojados por la casa que compré. Estaban enojados por lo que mi hermana se suponía que iba a hacer con ella. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories, el lugar donde la gente tranquila por fin se atreve a decir lo que las familias no quieren escuchar. Si alguna vez has sido esa persona en la que todos se apoyan, esta historia te va a resultar muy familiar. Déjame un comentario contándome desde dónde me estás escuchando. Y no olvides suscribirte, porque el final de esta historia realmente vale la pena. Pero antes, tengo que regresar un poco. Necesitas saber quién era yo dentro de mi familia para entender lo que pasó. Soy contadora senior en un despacho de contabilidad en Dayton, Ohio. Llevo 12 años trabajando en la misma oficina. Durante 9 de esos años viví en un pequeño departamento de una sola recámara, arriba de una lavandería, donde todos los martes el aire olía al suavizante de ropa de los demás. Siempre preparaba mi café en casa. Manejaba un coche con ventanas de manivela. Y cada mes apartaba dinero en silencio, con la misma constancia con la que otras personas rezan. Dentro de mi familia, yo era la que resolvía todo. Cada primavera hacía la declaración de impuestos de mis papás. También la de mi tía Sharon. Cuando mi abuela necesitaba ayuda para llenar un formulario de Medicare, me llamaban a mí. Y si cualquier miembro de la familia recibía una carta con el sello del gobierno, esa carta terminaba sobre la mesa de mi cocina. Mi hermana Rachel solía bromear diciendo que yo era la contadora gratuita de la familia, la notaria gratuita y hasta la terapeuta gratuita. Todos se reían. Y yo también me reía. Porque eso era lo que siempre hacía. Sonreía y resolvía los problemas. Hay algo que nadie te dice sobre ser la persona confiable de la familia. En mi casa, ser la confiable nunca fue un cumplido. Era un puesto de trabajo, sin aumentos de sueldo, sin vacaciones y, sobre todo, sin posibilidad de renunciar. Te contratan desde los 12 años y descubres cómo funciona el retiro de la peor manera. Durante casi toda mi vida pensé que cumplir con ese trabajo era lo mismo que ser querida. Llevaba las cuentas de todos y me convencía de que los números demostraban que yo pertenecía a esa familia. Mientras estaba parada en aquella cocina vacía, viendo esas 11 llamadas perdidas, no tenía idea de que mi descripción de trabajo estaba a punto de ampliarse. Porque, al parecer, ser la responsable también incluía encargarse de conseguir vivienda. Solo que esa parte del contrato nadie me la había enseñado. Ellos sí la conocían. Simplemente nunca me la mostraron a mí. Déjame explicarte cómo era la olla de presión en la que vivía mi familia. Mis papás, Carol y Frank Thornton, tienen una casa de 3 habitaciones en Warner Avenue, a unos 15 minutos de mi nueva casa. Mi papá tiene 66 años. Es un maquinista jubilado que casi nunca habla, a menos que algo esté descompuesto. Mi mamá tiene 63 años y trabaja medio tiempo en la oficina de la primera iglesia metodista. En nuestro pueblo, ese puesto es menos un empleo y más un símbolo de prestigio. Hace 2 años, el esposo de mi hermana Rachel, Mark, perdió su negocio de calefacción y aire acondicionado. Había trabajado por su cuenta durante 6 años, pero los proveedores comenzaron a subir los precios. Después, 2 de sus clientes más importantes nunca le pagaron. Su negocio empezó a derrumbarse poco a poco. Y luego todo se vino abajo de golpe. Hace 18 meses, Rachel, Mark y sus 3 hijos se mudaron a la casa de mis papás. Rachel tiene 31 años. Los niños son Ava, de 8 años, Cody, de 6, y June, de 3. En una casa diseñada para 4 personas ahora vivían 7. Y yo veía cómo esa situación iba desgastando a todos. Nunca dije una sola palabra en contra. Cada agosto les compraba los útiles escolares a los niños. También pagué el campamento de verano de Ava y le dije a Rachel que había aprovechado una promoción con una tarjeta de regalo. Esa promoción nunca existió. Pero ella jamás lo comprobó. Muchas veces llegaba con bolsas de despensa diciendo que simplemente iba pasando por ahí. Hacía lo mismo de siempre. Resolvía los problemas desde las orillas, en silencio, para que nadie tuviera que pedirme ayuda. Pero ese otoño, mi mamá empezó a hacerme una pregunta muy extraña.
Esperaba que estuviéramos solas lavando los platos y, con toda naturalidad, como si hablara del clima, me preguntaba: ¿No has pensado en comprar algo más grande, hija? ¿Más grande? Yo vivía sola en un departamento arriba de una lavandería. Recuerdo que esa palabra me parecía curiosa, porque la repetía una y otra vez. Pero no era una palabra cualquiera. Era una medida. Quiero contarte la historia de la caja donde guardaba el dinero que ganaba cuidando niños, porque todo lo que ocurrió este año comenzó ahí, hace 22 años. Cuando tenía 12 años, cuidaba a los hijos de 2 familias de nuestra calle. Me pagaban $5 por hora, y para mí eso era una fortuna. Guardaba todo el dinero en una caja de zapatos escondida en mi closet, debajo de un suéter. Estaba ahorrando para comprar una bicicleta azul de 10 velocidades que veía exhibida en la ferretería del barrio. Contaba ese dinero con la misma emoción con la que otros niños leían historietas. Un sábado de marzo, el calentador de agua de la casa de Warner Avenue dejó de funcionar, justo la misma semana en que a mi papá le redujeron las horas de trabajo. El lunes regresé de la escuela, y la caja de zapatos pesaba mucho menos. Nadie me había pedido permiso. Mi mamá me sentó en la mesa de la cocina, puso su mano sobre la mía y me explicó que las familias siempre se ayudan entre sí, y que ella sabía que yo lo entendería. Después dijo la frase que definiría los siguientes 22 años de mi vida. Miró a mi papá y a mi tía, y dijo: Diana entiende. Diana siempre entiende. Todos me sonrieron. Todavía recuerdo exactamente cómo se sintió recibir aquella sonrisa. Me hizo sentir especial, elegida, como si me hubieran entregado un trofeo con mi nombre grabado. Así que le sonreí de vuelta y respondí: el calentador era más importante. Nunca tuve aquella bicicleta. Y ese día aprendí cuál era el trato que mi familia me ofrecía. Comprender era el precio de pertenecer. Resolver los problemas era la manera de ganarme mi lugar. Pasé los siguientes 22 años siendo la hija que siempre entendía. Entendía a los 16, a los 25, a los 30. Entendía tanto, que llegó un momento en que todos creyeron que esa era mi única función. La casa de Linen Street fue la primera cosa en toda mi vida que me negué a entregar. Y mi familia tomó esa decisión como si hubiera cometido un crimen. Compré mi casa en secreto. Y quiero ser completamente sincera sobre la razón. Hace 3 años compré un automóvil. Un sedán usado, práctico, probablemente la compra más aburrida de todo Estados Unidos. Cometí el error de mencionarlo durante la comida familiar del domingo antes de firmar los papeles. Mi familia convirtió aquella compra en una reunión de comité. Mi papá tenía opiniones sobre la transmisión. Mi tía Sharon conocía a un hombre que supuestamente podía conseguir algo mejor. Mi mamá quería que esperara hasta la primavera por razones que jamás explicó, y que, para ella, ni siquiera necesitaban explicación. Al final terminé tan agotada que casi compré el coche que le gustaba a mi mamá, en un color que yo odiaba. Así que, cuando empecé a buscar casa el invierno pasado, no se lo dije absolutamente a nadie. Y mientras más tiempo pasaba buscando, más extrañas se volvían las indirectas de mi mamá. No dejaba de mencionar una propiedad muy específica. Una casa de 4 habitaciones en Maple Street. Está en un excelente distrito escolar, decía. Una casa así nunca pierde valor. Tiene espacio para crecer. Lo curioso era que yo jamás le había contado que estaba buscando casa. Y cada vez que mencionaba Maple Street, sentía un pequeño escalofrío debajo de las costillas. Como cuando escuchas tu propio nombre en una conversación de la que no formas parte. Todavía no sabía cómo llamar a esa sensación. Solo tenía una certeza. Quería una puerta que pudiera cerrar con llave. Y una escritura con un solo nombre. El mío. En febrero encontré una pequeña casa en Linen Street. Tenía 2 habitaciones. Un porche con un escalón torcido. Y un plato de cerámica azul que los antiguos dueños habían dejado junto al tostador. Costaba $285,000. Di un enganche de $57,000. El 20%. 12 años de mi vida convertidos en una sola transferencia bancaria. Mi agente inmobiliaria me preguntó si mi familia quería hacer un recorrido por la casa antes del cierre de la compra. Le respondí: mi familia acostumbra a recorrer las cosas, votando sobre ellas. Comprar una casa toma 40 minutos de papeleo. Mi familia tardaría 4 meses en hacerme arrepentirme de firmar. El cierre fue el primer viernes de marzo. Firmé. Estreché manos. Conduje hasta Linen Street. Entré a mi cocina, con mis propias llaves. Y por fin hice algo que había imaginado durante meses. Tomé una foto de las llaves y la envié al grupo familiar con un solo mensaje. Sorpresa, me compré una casa. Después dejé el teléfono sobre la barra de la cocina, y respiré profundamente. Cuando volví a tomarlo, había 11 llamadas perdidas. El teléfono fijo de mis papás.
El celular de mi mamá. Otra vez el celular de mi mamá. Y otra vez. Ni un solo mensaje diciendo felicidades. Rachel ni siquiera escribió. Llamé de regreso mientras seguía de pie en aquella cocina vacía. Mi mamá contestó antes de que terminara el primer timbrazo. Hubo un silencio tan largo que tuve que decir bueno 2 veces. Entonces ella habló. ¿Hiciste esto sin consultarnos? No preguntó dónde estaba la casa, ni cuánto había costado. Ni siquiera dijo, ¿estás feliz, hija? No. Solo preguntó si los había consultado. Como si hubiera vendido una empresa sin la aprobación de su consejo administrativo. Me reí. De verdad pensé que estaba bromeando. Mamá, tengo 34 años. Es una casita de 2 habitaciones, no una fusión empresarial. Mi papá estaba escuchando por el altavoz. Podía oír su respiración. Sin decir una sola palabra. Ese siempre ha sido su idioma favorito. La voz de mi mamá no se hizo más fuerte. Se volvió más baja. Más tranquila. Y cualquiera en mi familia sabe que esa es la verdadera señal de peligro. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Y me colgó. Me quedé inmóvil, sosteniendo el teléfono dentro de una casa que todavía olía a la pintura de otras personas. Después de 34 años estudiando los enojos de mi mamá, había aprendido algo. Su enojo tenía distintas formas. El dolor tenía una. La preocupación tenía otra. Pero aquello no era ninguna de las dos. Era la forma de algo que se estaba rompiendo. Algo que yo todavía no podía ver. Un plan. Su plan. Para el domingo, toda la cadena de llamadas ya estaba funcionando. Si alguna vez has vivido en un pueblo pequeño donde todos se conocen por la iglesia, sabes exactamente de qué hablo. La primera en escribirme fue mi tía Charón. Llámale a tu mamá. Está devastada. ¿Devastada? ¿Por una casita? Después llamó una prima de mi mamá para decirme que la familia era lo único que realmente nos llevábamos en esta vida. Lo cual era bastante irónico, porque esa misma mujer había demandado a su propio hermano por una podadora. Luego, 2 mujeres de la primera iglesia metodista me enviaron mensajes casi idénticos. Las 2 decían que yo era muy bendecida, y que las bendiciones estaban hechas para compartirse. Quiero que pongas atención en algo que yo solo entendí tiempo después. Esa noche, mientras daba vueltas en la cama sin poder dormir, me di cuenta de que aquellos mensajes eran casi iguales. Las mismas frases. Saliendo de bocas diferentes. Las bendiciones se comparten. La familia siempre permanece unida. Pobre de tu mamá. Cuando 5 personas diferentes te llaman egoísta usando exactamente las mismas palabras, es porque alguien escribió ese guión. En ese momento, yo solo sentía que me estaba volviendo loca. Había comprado una casa con mi propio dinero, en mi propia ciudad, a solo 15 minutos de la casa de mis papás. Y mi familia reaccionaba como si hubiera huido del país usando una identidad falsa. Pero el mensaje que realmente no me dejó dormir no fue el de una tía. Fue el de mi hermana. Rachel no había dicho absolutamente nada durante 2 días. Ni un felicidades. Ni un solo emoji de los 12 que normalmente enviaba. Nada. Entonces, el domingo por la noche, mi celular vibró una sola vez. Entonces, así termina todo. Eso fue todo lo que escribió. Leí ese mensaje por lo menos 30 veces. Entonces, ¿así termina todo? Sonaba como la voz de alguien que estaba viendo cerrarse una puerta. Pero yo no había cerrado ninguna. Acababa de abrir la primera de mi vida. Le respondí. ¿Qué quieres decir con eso? Vi aparecer los 3 puntitos. Desaparecer. Volver a aparecer. Y desaparecer otra vez. Como si alguien caminara de un lado a otro detrás de un vidrio. Nunca llegó una respuesta. Todos en mi familia parecían estar llorando la misma pérdida. En el mismo funeral. Y yo era la única que ni siquiera sabía quién había muerto. 3 semanas después de comprar la casa, mi mamá me ordenó asistir a la comida del domingo en Warner Avenue. Y digo me ordenó porque esa es exactamente la palabra correcta. Su mensaje parecía una citación judicial. Fui. Porque 22 años de entrenamiento no desaparecen en 2 semanas. Comimos carne asada con papas. Y una cortesía tan espesa que podía untarse con cuchillo. Mi papá habló 2 veces del clima. Rachel evitó mirarme a los ojos. Seguía cortando la comida de June en pedazos cada vez más pequeños. Aunque la niña ya había dejado de comer. Mark repetía una y otra vez que el asado estaba delicioso. Lo cual ya era más conversación de la que normalmente tenía cuando estaba con mis papás. Todas las conversaciones morían a la mitad. Como si todos esperaran una señal que nadie se atrevía a dar. Entonces, mientras comíamos el postre, mi mamá dejó el tenedor sobre el plato y dijo, como si hablara con el aire. La casa de 4 habitaciones en Maple Street sigue disponible. Está en un excelente distrito escolar.
El silencio que siguió fue muy particular. No era un silencio de sorpresa. Era un silencio de personas descubiertas. Levanté la vista. ¿Cómo sabes que esa casa sigue disponible, mamá? Ella alisó el mantel con calma. La gente comenta esas cosas. Hay algo que debes entender. Yo jamás le había dicho que estaba buscando casa. Nunca mencioné la propiedad de Maple Street, ni ninguna otra. Y, sin embargo, ella sabía que seguía disponible. Seguía. Como si alguien hubiera estado siguiendo esa propiedad desde hacía meses. Rachel se quedó mirando su taza de café como si le debiera dinero. Mi papá se entretuvo doblando una servilleta. Y entonces Ava, mi sobrina de 8 años, levantó la vista de su helado con esa seguridad absoluta que solo tienen los niños de tercer grado. Tía Di, ¿tu casa nueva es donde nosotros? Ava. Rachel pronunció solo su nombre. Rápido. Seco. Como una trampa para ratones cerrándose de golpe. Ava se quedó callada. Y toda la mesa volvió a hablar al mismo tiempo. De absolutamente nada. Yo seguía sosteniendo la cuchara en el aire. Y por primera vez tuve la certeza de algo. Todos en esa habitación sabían algo que yo ignoraba. Esa misma noche obtuve la respuesta. Y me la dio la única persona realmente honesta de toda mi familia. Después de cenar estaba enjuagando los platos cuando Ava se subió al banco de la cocina con su tazón de helado casi derretido. Balanceaba los pies mientras hablaba. Ava es una niña muy organizada. Le encanta hacer listas. Y dijo con toda naturalidad, como si hablara de una excursión escolar. Mamá dijo que cuando tú compraras la casa nueva, Cody y yo íbamos a tener el cuarto grande, y June iba a dormir con mis papás hasta que cumpliera 5 años. Mis manos se quedaron inmóviles dentro del agua. Intenté que mi voz sonara tranquila. ¿La casa nueva? ¿Tu casa? Ava me miró con paciencia. Como si yo fuera la que no entendía las cosas. No. La tuya. ¿Cuándo comprarás la casa grande? Mi mamá y mi abuela hablan de eso todo el tiempo. Desde antes de Navidad. ¿Desde antes de Navidad? Era finales de marzo. Me sequé las manos. Entré a la sala. Y pregunté directamente, frente a todos. Porque ya había aprendido que mi familia hacía su mejor trabajo cuando todo ocurría en secreto. ¿Rachel y Mark pensaban mudarse a mi casa? Nadie respondió. ¿Qué? Nadie pareció confundido. Y así fue como lo supe. Rachel cerró los ojos. Mark estudió la alfombra como si fuera a presentar un examen. Mi papá miró a mi mamá. Y mi mamá parecía aliviada. Lo digo de verdad. Aliviada. Como una mujer a la que por fin le permitieron dejar una carga muy pesada. Ava nunca debió decírtelo. Y entonces salió toda la verdad. Suave. Ordenada. Como un discurso ensayado. ¿Por qué lo era? El plan era que yo comprara la casa de 4 habitaciones en Maple Street. La misma casa hacia la que mi mamá me había estado empujando durante meses. Después Rachel, Mark y los niños se mudarían conmigo. Solo por unos años. Porque la familia ayuda a la familia. Todos lo habían hablado. Todos estaban de acuerdo. Todos, menos yo. Me quedé de pie en la sala de mis papás escuchando cómo describían mi futuro. Como si ya estuviera decidido. Finalmente pregunté. ¿Por qué planearon toda mi vida sin preguntarme siquiera? Mi mamá me miró con auténtica confusión. Como si la pregunta fuera absurda. Lo que es tuyo también es de la familia, Diana. Eso significa ser familia. Ese día dije no dentro de la sala de mis papás. Y quiero contarte exactamente cómo lo hice. Porque había ensayado esa palabra toda mi vida. Y nunca la había usado. No grité. No les reclamé 22 años de sacrificios. Solo dije, no. Lamento que hayan hecho este plan sin incluirme. Pero no. Durante unos segundos nadie se movió. Creo que nunca antes me habían escuchado decir esa palabra sin suavizarla primero. Entonces mi mamá reaccionó. Como un jugador de ajedrez que simplemente mueve la siguiente pieza. Está bien. Entonces véndela. La casa de Maple Street sigue en venta. Cómprala. Y esta vez nosotros te ayudaremos a buscar. Esta vez nosotros te ayudaremos a buscar. Esa frase me explicó exactamente cómo veían los últimos 12 años de mi vida. Mi pequeña casa no era mi hogar. Era un error administrativo. La casilla equivocada marcada en un formulario. Y ellos, con toda su generosidad, estaban ofreciéndose a corregir mi equivocación. Los miré y respondí. Mi casa no es un error. No está en venta. Y no está disponible. Rachel habló por primera vez desde el sofá. Muy bajito. Tienes 2 habitaciones, Di. Nosotros tenemos 3 hijos. Como si la discusión fuera solo una operación matemática. Como si el único problema de quedarse con mi casa fuera que quizá no era lo suficientemente grande. Había una pregunta que seguía esperando escuchar. La más sencilla. La más humana.
Tú quieres vivir con otras 5 personas, Diana. Nadie la hizo. Porque lo que yo quería nunca había formado parte del presupuesto familiar. Tomé mi abrigo, mis llaves, y me fui. Mientras manejaba de regreso a Linen Street, me sentía más ligera. Creí que todo había terminado. Pensé que la palabra no era el final de una conversación. Pero en mi familia, solo era el comienzo de una campaña. Y la campaña empezó con mucha educación. Como empiezan todas las cosas en mi familia. La primera semana de abril, mi tía Sharon apareció en la puerta de mi casa con un pastel de pollo y un discurso preparado. Recorrió toda mi pequeña casa diciendo, ¡qué acogedora! Pero usaba esa palabra de la misma forma en que otras personas dirían, ¡condenada! Después se sentó en mi cocina y empezó a explicarme que la familia cuida de la familia, que la generación de mi abuela compartía todo, y que estaba segura de que yo haría lo correcto cuando se me pasara el impacto. ¿El impacto? ¿El mío? ¿El impacto de haber sido egoísta? Ella fue solo la primera. Durante las siguientes 3 semanas recibí 2 guisos más, una lasaña, un pastel tipo Bundt y una interminable fila de visitantes. Todos parecían estar leyendo exactamente el mismo libreto. Una amiga de la iglesia de mi mamá me escribió para decirme que estaba orando para que Dios ablandara mi corazón. Una prima de mi mamá me dejó un mensaje de voz diciendo que las casas son temporales, pero que la familia es para siempre. Como contadora, puedo decirte que esa lógica estaba completamente al revés. La casa tenía una hipoteca de 30 años. La familia, en cambio, me estaba tratando como si yo fuera una ejecución hipotecaria. Pero hubo un detalle que realmente empezó a molestarme. Ninguno de ellos me hizo una sola pregunta sobre mi vida. Nadie quiso saber cómo era mi casa, si era feliz, o por qué una mujer que había ahorrado durante 12 años podía desear, simplemente, tener una puerta que fuera solo suya. Todas las conversaciones empezaban hablando de mis obligaciones, y terminaban acusándome de ser egoísta. Como si mi verdadera persona fuera únicamente un pasillo por el que todos pasaban para ir de un tema al otro. Yo seguía siendo amable. Metía los guisos que me llevaban al congelador. Y repetía una y otra vez. Entiendo lo que me dicen. Hasta que esas palabras dejaron de sonar como palabras. Pero por las noches no podía dejar de pensar en algo. Mis tías. Mis primos. Las señoras de la iglesia. Todos usaban exactamente las mismas frases. En el mismo orden. Alguien había escrito ese discurso. Y yo conocía perfectamente su letra. En medio de todo aquello, estuve a punto de rendirme. Y quiero ser completamente sincera porque esta parte es importante. A mediados de abril fui a la casa de mis papás para devolver un impermeable que June había olvidado en mi coche. Entré por la cocina, como siempre. Nadie notó que había llegado. Me quedé ahí, en silencio, simplemente observando. Había un colchón inflable apoyado contra la pared de la sala, doblado como un secreto vergonzoso. Los tenis de Cody estaban acomodados sobre las escaleras porque ya no quedaba espacio en la habitación de los niños. Desde la puerta alcancé a ver el colchón de la cuna de June colocado junto a la cama de mis papás. Rachel estaba cocinando. Tenía 31 años. Pero vista de perfil, bajo aquella luz, parecía una mujer de 50. Mi mamá estaba lavando platos. Y entonces lo noté. ¿En qué momento la espalda de mi mamá empezó a encorvarse tanto? Nadie estaba actuando para convencerme de nada. Ni siquiera sabían que yo estaba ahí. Aquella era su verdadera vida. 7 personas respirando el mismo aire cansado. Y era evidente que la situación era muy difícil. Yo no soy una persona de piedra. Mientras estaba parada en aquella cocina donde crecí, sentí que dentro de mí volvía a ponerse en marcha la vieja maquinaria. Los engranes de aquella niña que siempre entendía. Incluso saqué el celular. Tenía abierto el número de mi agente inmobiliaria. Solo hacía falta una llamada. La casa de Maple Street sigue disponible. ¿Qué tan rápido puedo vender la mía? Mi dedo estaba a punto de presionar el botón de llamar, cuando otra parte de mi cerebro, la contadora, gracias a Dios por ella, me hizo una sola pregunta, muy sencilla. Espera, ¿por qué mi casa es la única solución que todos han considerado? Había 7 personas, toda una ciudad, un mercado de rentas, programas de ayuda, el hermano de Mark viviendo en Columbus. Había muchísimas opciones. Y, sin embargo, toda la familia había hecho que todos los caminos terminaran en mí. Guardé el teléfono. Pero mi dedo nunca olvidó ese momento. Así que hice lo que mejor sé hacer. Preparé un plan. Si el verdadero problema era la vivienda, entonces la vivienda tenía solución. Y yo siempre he sido muy buena encontrando soluciones. Pasé todo un fin de semana investigando. Encontré 6 departamentos disponibles dentro del distrito escolar de Ava.
3 de ellos tenían 3 habitaciones. Preparé una hoja de cálculo para Rachel y Mark con números reales. ¿Cuánto necesitarían ganar cada mes? ¿Cuáles eran sus gastos? ¿Dónde estaba el déficit? También investigué una organización sin fines de lucro que ayudaba a familias a recuperarse después del fracaso de un negocio. Y además les ofrecí ayuda económica. No una promesa vaga. Dinero concreto. Yo pagaría las cuotas de solicitud de todos los departamentos a los que aplicaran. Y también contribuiría con el depósito. Imprimí toda la información. La acomodé en una carpeta. Y un martes por la tarde fui a la casa de mis papás para entregársela a Rachel. Lo hice creyendo sinceramente que estaba llevándole una buena noticia. Rachel abrió la carpeta. Observé cómo iba cambiando su expresión mientras pasaba las hojas. Pero aquello no era alivio. Miró mis documentos como si fueran una citación judicial. ¿Una hoja de cálculo? ¿Nos hiciste una hoja de cálculo? Es un plan, Rachel. Aquí hay 6 departamentos reales. Ella negó lentamente con la cabeza. Su voz se quebró. Nosotros no necesitamos una hoja de cálculo, Diana. Necesitamos familia. Y ahí estaba. Toda la guerra resumida en una sola frase. Aunque tardaría 2 meses más en entender su verdadero significado. Yo estaba intentando resolver el problema. Pero el problema nunca fue encontrar una casa. El problema era yo. Mi casa. Mi techo. Mi regreso al hogar familiar. Ese siempre había sido el verdadero plan. Y aquellas listas de departamentos solo demostraban que yo estaba rechazando ese plan, disfrazándolo de ayuda. Mark entró a la cocina justo a la mitad de la conversación. Miró la carpeta. Me miró a mí. Y volvió a salir sin decir una sola palabra. En ese momento pensé que me despreciaba. Estaba equivocada. Y es una de las pocas cosas de esta historia en las que me alegra haber estado equivocada. El sábado siguiente, después de lo de la hoja de cálculo, mi papá apareció solo en mi casa. Sin avisar. Miré por la ventana y vi la vieja camioneta gris de Frank Thornton estacionada frente a la banqueta. Él ya estaba en el porche con su caja de herramientas, frunciendo el ceño mientras observaba el escalón torcido. Como si el escalón hubiera dicho algo malo sobre mi mamá. Este escalón va a terminar lastimando a alguien. Ese fue todo su saludo. No habló de Rachel, ni de Maple Street, ni de la pelea. Simplemente se puso a trabajar. Quitó la tabla vieja. Cortó una nueva. Clavó cada clavo con 2 golpes precisos. Mientras yo permanecía sentada en la barandilla del porche con una taza de café, pasándole las herramientas antes de que me las pidiera. Ese era el idioma que mi papá y yo hablábamos mejor que nadie. Cuando terminó, guardó las herramientas. Se quedó unos segundos mirando el jardín. Y entonces mi papá, un hombre que jamás regala palabras, dijo en voz baja: Tu mamá no está equivocada en todo, hija. Solo carga mucho más de lo que deja ver. Lo miré. ¿Qué está cargando, papá? Y vi cómo estuvo a punto de decírmelo. He recordado ese instante más veces de las que puedo contar. Abrió la boca. Movió la mandíbula. La verdad llegó hasta sus labios. Pero nunca salió. Solo golpeó el escalón nuevo con la punta de la bota. Y dijo: No dejes que se descarapele la pintura. Después subió a la camioneta y se fue. Me quedé sola, de pie sobre aquel escalón firme y perfectamente nivelado. Y comprendí una sola cosa. Había un dato. Un número. Algo muy importante en la vida de mis papás que nadie me había contado. Y mi mamá llevaba meses haciendo cuentas alrededor de ese secreto. Muy pronto descubriría cuál era. Escondido dentro de una caja de cartón. A principios de mayo hice algo que, si se lo hubiera contado a mi terapeuta, seguramente me habría cobrado una sesión extra. Organicé una fiesta para inaugurar mi casa. Invité a toda la familia. Llámalo una rama de olivo. Una bandera blanca. O un último intento de hacer las paces. Pasé 2 días enteros limpiando. Preparé las famosas barras de limón de mi abuela usando la receta escrita de su propio puño y letra. Y vinieron todos. Mis papás, Rachel y Mark, los niños, mi tía Sharon, y hasta 2 señoras de la iglesia que parecían haber venido únicamente para inspeccionar la casa. Por un momento, pareció que todo podía arreglarse. Ava se adueñó del asiento junto a la ventana de mi oficina y le leyó en voz alta todo un capítulo a June. Mi papá recorrió el sótano con una linterna. Al final declaró que mi calefacción era mucho mejor de lo que merecía. Conociendo a Frank Thornton, eso equivalía a una declaración de amor. Mi mamá fue correcta, educada. Hasta elogió mis cortinas. Pero lo hizo con el mismo tono con el que alguien felicita el corte de cabello de una rival. Y aquí viene el detalle más importante. El que quiero que recuerdes. Junto al tostador había un pequeño plato de cerámica azul. Los antiguos dueños lo habían dejado allí. Me gustó tanto que decidí conservarlo.
Y era precisamente ahí donde guardaba la llave de repuesto de mi casa. Permaneció sobre la encimera toda la tarde, a la vista de todos. Durante 3 horas hubo personas entrando y saliendo de la cocina, sirviendo bebidas, cortando barras de limón, mirando la ventana sobre el fregadero. La reunión terminó alrededor de las 6 de la tarde. Hubo abrazos, sobras envueltas en papel aluminio, y poco a poco las luces de los coches desaparecieron por Linen Street. Lavé los platos, los sequé, puse agua a calentar para preparar un té. Y entonces, me detuve. El plato azul estaba vacío. Me quedé inmóvil con el trapo de cocina sobre el hombro. Intenté convencerme de que la llave simplemente se había caído, que alguien la había cambiado de lugar, que algún niño había estado jugando con ella. Busqué sobre la barra, en los cajones, en el piso, dentro de la bolsa de basura, en los bolsillos de abrigos que ni siquiera usaba desde marzo. Eran casi las 10 de la noche cuando por fin acepté pensar lo que realmente estaba ocurriendo. Aquella noche nadie entró a robar a mi casa. Alguien simplemente se aseguró de que nunca tuviera que forzar la entrada cuando quisiera hacerlo. Quiero ser muy cuidadosa con lo que voy a decir, porque nunca descubrí con certeza quién se llevó aquella llave. Y he decidido que prefiero no saberlo. En lugar de acusar a alguien. El lunes por la mañana llamé a un cerrajero. Para el miércoles, las 2 puertas ya tenían cerraduras nuevas. Y la puerta trasera contaba con un cerrojo capaz de detener incluso el rencor más obstinado. No hice ningún anuncio. No escribí nada en el grupo familiar. No lancé indirectas. Simplemente recuperé mi casa en silencio. Porque una cerradura no es una discusión. Es un hecho. Y yo siempre he confiado en los hechos. El cerrajero era un hombre muy alegre. Durante todo el trabajo habló de su liga de fútbol de fantasía. Cuando terminó, dijo una frase que seguramente repetía todos los días. Te sorprendería saber cuántas personas tienen llaves de casas que ya no deberían tener. Lo miré y respondí. Hace mucho que dejé de sorprenderme. Aquella noche fue el momento más difícil de toda la primavera. Y no fue por miedo. Me senté en el piso de la cocina, con la espalda apoyada contra los gabinetes, como una adolescente, sosteniendo las llaves nuevas que aún conservaban la pequeña etiqueta de papel. Y lloré. Fue la primera vez que lloré desde el día en que compré la casa. No lloraba por los ladrones. Lloraba por lo que aquellas cerraduras significaban. Tenía 34 años, y estaba instalando protección contra mi propia familia. Cada uno de los dientes brillantes de aquellas llaves parecía repetir exactamente la misma frase. Hiciste bien en no confiar en ellos. Guardé la llave de repuesto en un lugar que, por razones obvias, no voy a compartir en Internet. El pequeño plato azul de cerámica siguió sobre la barra de la cocina. Vacío. Pude haberlo guardado. Pero decidí dejarlo ahí a propósito. Como quien deja una cicatriz a la vista. Una parte de mí ya sabía que esa llave volvería a aparecer en esta historia. Solo que jamás imaginé que regresaría acompañada de un camión de mudanza. Ahora tengo que hablarte de una caja de cartón. Porque aquí es donde esta historia deja de tratar sobre una casa. Y empieza a tratar sobre algo mucho más grande. Desde que obtuve mi licencia como contadora pública, no la de conducir, todos los años preparo la declaración de impuestos de mis papás. Cada febrero, mi mamá me entrega una caja de zapatos llena de recibos. Lo hace con el mismo aire con el que una reina concede un privilegio. Excepto este año. Este año estábamos en guerra. Así que, en febrero, mi mamá le pidió a mi papá que me dijera que ellos mismos se encargarían de todo. Abril llegó y se fue. Pidieron una prórroga para presentar sus impuestos. Lo supe porque mi papá lo comentó durante la fiesta de inauguración de mi casa con el mismo tono con el que alguien anuncia que la cosecha se perdió. A mediados de junio, la vieja camioneta gris de Frank Thornton volvió a detenerse frente a mi casa. Mi papá subió los escalones que él mismo había reparado, dejó una caja de cartón sobre la mesa de la cocina y dijo: «Tu mamá no puede ni ver esta caja. No le digas que te la traje». No se quedó. Preparé una taza de té y empecé a ordenar los documentos. La verdad, era una tarea que siempre me relajaba. Recibos, estados de cuenta, comprobantes de pensión. Toda la vida sencilla y ordenada de mis papás. Ya tenía montones perfectamente acomodados sobre la mesa, cuando tomé un documento. Y el silencio llenó toda la cocina. Era un formulario 1098. Ese es el documento que envía el banco para informar cuánto pagaste de intereses hipotecarios durante el año. Pero la casa de Warner Avenue estaba completamente pagada desde hacía 10 años. Yo estuve en la fiesta cuando terminaron de pagarla. Había hasta un pastel con forma de casa. Volví a leer el documento. Después otra vez. Y otra. Línea de crédito con garantía hipotecaria sobre la casa de Warner Avenue. Abierta hacía poco más de 2 años. Saldo pendiente,
$85,000. Me quedé inmóvil con el papel entre las manos mientras el té se enfriaba. Y por primera vez hice un cálculo que jamás se me había ocurrido hacer. La única propiedad que mis papás poseían completamente ya no era realmente suya. Y la fecha en que habían solicitado ese préstamo coincidía exactamente con otra historia. A la mañana siguiente llamé a mi papá. Solo le dije: 6 de la tarde. En mi porche. Tú solo. Él fue. Se sentó en el escalón superior, el mismo que había reparado semanas antes. Apoyó los antebrazos sobre las rodillas. Yo dejé el formulario 1098 a su lado. Él lo miró igual que se mira una tormenta acercándose. Y entonces me contó toda la verdad, con esa voz tranquila de maquinista, suavizando cada frase antes de entregármela. 2 años atrás, el negocio de Mark todavía no había quebrado, pero se estaba hundiendo. Esa etapa terrible en la que todavía parece que el dinero puede salvarlo. Rachel llegó llorando a la casa de mis papás. Tenían miedo de perder su hogar. Y mi mamá, que de niña había visto a su propia familia perder una casa, decidió que eso jamás volvería a pasar con una hija suya. Por eso mis papás pidieron una línea de crédito de $85,000 usando como garantía la casa que ya habían terminado de pagar. Todo ese dinero lo invirtieron en la empresa de Mark, pero el negocio quebró de todos modos. Y, al caer, también arrastró la casa de Rachel. Desde entonces, cada mes, la deuda de ese préstamo salía de la pensión de un maquinista jubilado y del dinero del seguro social. Y poco a poco los estaba derrotando. El plan era la única salida, dijo mi papá. Nos explicó todo. Tú comprarías una casa más grande. Rachel, Mark y los niños vivirían contigo. Nosotros venderíamos la casa de Warner Avenue. Pagaríamos la deuda. Y nos mudaríamos a uno de esos departamentos cerca de la iglesia. Mientras hablaba, pasó el dedo sobre la tabla del escalón. En el papel todo funcionaba. Todo cuadraba. En ese instante entendí la verdad. Todos los caminos terminaban en mí. Y por fin supe por qué. Yo era el único puente que seguía en pie. Solo me quedaba una pregunta. ¿Por qué nadie simplemente me lo pidió? Mi papá permaneció callado durante mucho tiempo. Después dijo algo que jamás olvidaré. Tu mamá renunció a estudiar enfermería para criar a sus hermanos. A ella tampoco le preguntaron si quería hacerlo. Ella no conoce otra manera de vivir. Se levantó. Golpeó el escalón con la punta de la bota. Y volvió a manejar hacia una casa que ahora también estaba hipotecada. Mi mamá supo que ya conocía la verdad en menos de una semana. Las paredes de Warner Avenue siempre fueron delgadas. Y 40 años de matrimonio hacen imposible esconder secretos. No me llamó. Apareció en mi oficina un jueves, a la hora de la comida. Le pidió a la recepcionista que me avisara que estaba ahí, como si hubiera ido a recoger una receta médica. Nos sentamos en una pequeña sala de juntas donde servían un café terrible. Y observé cómo mi mamá, mi orgullosa mamá, la mujer recta que trabajaba en la iglesia, decidía dejar de pelear usando tías, sermones y guisos. Esta vez iba a usar un arma completamente distinta. La verdad. Apuntada directamente hacia mí. Así que ya lo sabes. Asentí. Sí. Levantó la barbilla. Entonces sabes que tú puedes arreglar todo esto, Diana. Me explicó otra vez el plan. Con toda claridad. Vender mi casita. Comprar la casa de Maple Street. Recibir a Rachel y su familia. Ellos venderían la casa de Warner Avenue. Pagarían la deuda. Y todos tendrían un final feliz. Solo hace falta una firma. Su voz hizo algo que nunca antes le había escuchado durante una discusión. Tembló. Con un solo sí de tu parte, esta pesadilla termina para todos. Para todos. La miré fijamente. Y por primera vez, durante toda aquella guerra, mi mamá me pareció una mujer vieja. Tenía 63 años. 63 años sosteniendo el techo de otras personas con la fuerza de su espalda. Y esa espalda ya estaba cansada. Hay una verdad muy fea sobre las personas que siempre son responsables. Una parte de nosotros necesita sentirse indispensable. La herida quiere seguir haciendo el trabajo. Mis manos incluso sintieron deseos de tomar una pluma y firmar. Pero respiré hondo. Y dije, casi en un susurro, mamá, yo no puedo ser el plan. Puedo ayudar, pero no puedo convertirme en el plan. Ella tomó su bolso con la misma solemnidad con la que un juez recoge una sentencia. Y se fue. Esa misma noche sonó mi celular. Era el grupo familiar. Rachel había enviado una captura de pantalla. Una reservación de un camión de mudanza a Uaul para el sábado. Hasta el día de hoy no sé si envió esa imagen por accidente, o si fue una advertencia. Rachel insiste en que fue un error. Ava, que siempre dice la verdad, asegura que su mamá estaba llorando mientras escribía el mensaje. Cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Llegó el sábado.
E hice algo que incluso me sorprendió. Me fui a trabajar. En temporada de declaraciones fiscales no existen los fines de semana. Pasé la mañana revisando los números de otras personas porque todavía quedaba dentro de mí una parte terca y esperanzada que se negaba a creer que mi familia realmente fuera capaz de hacer algo así. A las 11:40 sonó mi teléfono. Era la señora Álvarez. Mi vecina. 71 años. Maestra jubilada. La mujer con la vista más aguda de toda Linen Street. Su voz sonaba exactamente igual que cuando alguien llama para avisarte que tu cocina se está incendiando. Diana, querida, hay un camión de mudanza estacionado en tu entrada. Le pedí que me describiera exactamente lo que veía. Y lo hizo con la precisión de una testigo profesional. Hay un camión UAUL. Un hombre está cargando cajas hacia tu porche. Es Mark. Los niños están jugando en el jardín. Y una mujer está intentando abrir la puerta principal. Está probando una llave. No gira. Lo intenta otra vez. Ahora se aleja unos pasos y mira la puerta como si la puerta la hubiera traicionado. Mi hermana estaba parada frente a mi casa, con la llave que había desaparecido del plato azul de cerámica, descubriendo, 6 semanas demasiado tarde, que las cerraduras ya no coincidían con el plan que habían hecho para mi casa. ¿Quieres que llame a alguien?, preguntó la señora Álvarez. Le respondí. Ya lo hiciste. Voy para allá. El trayecto desde mi oficina hasta Linen Street toma unos 20 minutos. Y quiero contarte cómo se sintieron esos 20 minutos. Porque no fueron como imaginas. No me temblaban las manos. No tenía el corazón acelerado. Conduje respetando el límite de velocidad todo el camino. Más tranquila de lo que había estado en los últimos 4 meses. La mayor calma de toda mi vida llegó justamente el día en que debería haber estado gritando. Porque, en algún punto de la Ruta 4, la última parte ingenua y esperanzada que quedaba dentro de mí terminó de morir. Y cuando eso muere, lo único que queda es una serenidad absoluta. Esto fue lo que encontré al llegar. Y también lo que medio vecindario observaba escondido detrás de las cortinas. Un camión UAUL estacionado frente a mi casa. La rampa desplegada. Una docena de cajas apiladas en mi porche. June dormida en su asiento para el coche, sobre el césped. Cody jugando con un camión de juguete encima de mi jardín de flores. Ava abrazando su mochila mientras permanecía sentada en los escalones. Y el sedán de mi mamá estacionado al otro lado de la calle. Rachel había pedido refuerzos cuando la llave dejó de funcionar. Bajé del coche. Rachel empezó a hablar antes incluso de que cerrara la puerta. Era temporal. Pensábamos llamarte. El camión estaba a mitad de precio porque era fin de semana. Las palabras salían atropelladas. En el orden exacto en que las dicta el pánico. Mark, para ser justos, ya había dejado de cargar cajas. Solo permanecía de pie, con las manos vacías, con la expresión de un hombre que deseaba estar en cualquier otro lugar del planeta. Subí lentamente el camino hacia mi propia puerta. Y dije, sin levantar la voz, tienen que volver a subir esas cajas al camión. En ese momento mi mamá cruzó la calle convencida de que todo se resolvería hablando dentro de la casa. Se dirigió hacia el porche como si el asunto ya estuviera decidido. Y entonces ocurrió. La frase salió de mi boca antes de que pudiera pensarla. Tienen que abandonar mi propiedad, mi propiedad. Le dije esas 2 palabras a mi propia madre, delante de mi sobrina. Cayeron sobre aquel jardín como un plato que se rompe. Y todo se detuvo. Hasta Cody dejó de hacer ruidos con su camioncito de juguete. Mi mamá palideció. Después se quedó completamente inmóvil. Se enderezó despacio y, frente a los niños, las cajas y la ventana de la señora Álvarez, que observaba todo sin el menor remordimiento, volvió a recitar el credo de nuestra familia. Lo que es tuyo también es de la familia, Diana. Eso significa ser familia. Yo permanecía de pie sobre el escalón que mi papá había reparado. Y escuché mi propia voz responder. Entonces supongo que hoy ya no soy parte de esta familia. Volvieron a cargar las cajas al camión. Tardaron 40 minutos. Yo observé cada uno de ellos, con los brazos cruzados, destrozándome por dentro, pero negándome a demostrarlo. El camión UAUL se fue a las 4:15 de la tarde. Para las 6, yo ya era el monstruo de 4 grupos familiares de WhatsApp en los que ni siquiera estaba incluida. El silencio que vino después tenía temperatura. Duró semanas. No hubo más invitaciones a las comidas de los domingos, como era de esperarse. Pero tampoco volvieron a compartir fotos de los niños en el grupo familiar. Alguien, discretamente, me había eliminado. A principios de agosto fue el cumpleaños de Cody. Me enteré de la fiesta por la cajera de una panadería, que dio por hecho que yo había asistido. Esa noticia se me quedó clavada durante días, como una astilla imposible de sacar. Mi mamá les decía a todos que yo había elegido una casa por encima de mis sobrinos. Y, como siempre,
Esa frase empezó a repetirse de boca en boca. Hasta que un martes por la noche sonó mi teléfono. En la pantalla apareció un nombre que jamás esperaba ver. Nana Ruth. Mi abuela tiene 85 años. Ella no llama a la gente, manda recados a través de otras personas, como si fuera la reina. Contesté esperando enfrentar al jefe final de la campaña de culpabilidad. Pero lo primero que dijo fue: escuché que le dijiste que no a Carol. Me preparé para el sermón. Sin embargo, ella solo respondió: Fue un largo. Curioso. Como el de una mujer que acaba de probar un sabor nuevo. Después me contó una historia que jamás había escuchado. Cuando mi mamá tenía 19 años, fue aceptada en la escuela de enfermería. Recibió su carta de admisión. Durante 3 días permaneció sobre la mesa de la cocina de la granja de mi abuela, apoyada junto al salero. Esa misma semana mi bisabuelo perdió su trabajo en el molino. Todavía quedaban 3 hijos pequeños que alimentar. Carol era la mayor. Un día, la carta desapareció de la mesa. Y nadie volvió a mencionarla jamás. Una noche tu mamá lloró en mi cocina, dijo Nana. Y después hizo como si nunca hubiera pasado. Yo también fingí que nunca pasó. Ese fue mi error. No el de ella. Me quedé en silencio durante un largo rato. Después le pregunté qué debía hacer. Como buena Nana Ruth. Se negó a responder. Ven a mi cumpleaños. Y, hagas lo que hagas, hazlo de pie. Ahora tengo que contarte cuál fue la peor hora de toda esta historia. Y, curiosamente, no hubo gritos. Solo estábamos mi mesa de la cocina, mi computadora portátil, y yo. A las 2 de la mañana. Faltaban 11 días para el cumpleaños de mi abuela. Abrí una hoja de cálculo. Claro que lo hice. En la primera fila escribí una pregunta que jamás me había permitido formular. ¿Cuánto costaría recuperar a mi familia? En la columna anoté el dinero. Liquidar el préstamo de mis papás costaba $85,000. Todavía tenía una parte de mis ahorros después del enganche de la casa. Pero no alcanzaba. Ni de cerca. Para conseguir esa cantidad tendría que pedir un préstamo usando mi fondo de retiro. 6 años pagándolo. Sin colchón económico. Con 34 años. Y una hipoteca recién adquirida. Aún así hice todas las cuentas. Después abrí la columna B. Le puse un título. ¿Qué compraría realmente ese dinero? Y fue ahí donde la noche dejó de mentirme. Porque yo conocía perfectamente ese libro de cuentas familiar. Lo llevaba administrando desde los 12 años. Vaciar la caja de zapatos. Recibir una sonrisa cálida. Una sonrisa que duraba únicamente hasta que volvía a descomponerse otro calentador de agua. Si pagaba la deuda de mis papás, no estaría recuperando a mi familia. Solo estaría renovando mi contrato con ellos. Las mismas condiciones, pero una cuota mucho más alta. En la última celda de la columna B, a las 2:40 de la madrugada, escribí una sola palabra. Renta. Me quedé mirando esa palabra hasta que me ardieron los ojos. Después cerré la computadora, sin guardar el archivo. Para alguien como yo, eso equivalía casi a prenderle fuego. Y me fui a dormir. Déjame preguntarte algo, de corazón. ¿Alguna vez te has sentado en la mesa de tu cocina, en plena madrugada, haciendo cuentas para intentar recuperar a tu propia familia? Si te ha pasado, quiero que sepas que no eres la única persona. La respuesta que finalmente encontré no salió de aquella hoja de cálculo. Llegó desde el marco de una puerta. Ese fin de semana estaba acomodando el closet del pasillo. Ese tipo de trabajo que uno va posponiendo durante meses. Cuando levanté el viejo papel que cubría el estante, descubrí algo en el marco de la puerta. Los antiguos dueños habían pintado alrededor, pero nunca encima. Había pequeñas marcas hechas con lápiz. Rayitas horizontales. Cada una tenía una fecha. Y un nombre escrito con la letra de alguno de los padres. Emmy, 6 años. Emmy, 8 años. Más abajo había otra columna. Ben, 4 años. 20 años de la vida de otra familia. Marcando el crecimiento de sus hijos en una casa que ahora era mía. Me senté en el piso del closet. Y observé aquellas marcas durante mucho tiempo. Entonces comprendí algo. Una casa no son los metros cuadrados. Ni el número de habitaciones que una familia decide repartir antes de preguntarle al dueño. Una casa es la pared contra la que mides el paso de tu vida. Y nadie, absolutamente nadie, me había preguntado jamás contra qué pared quería medir la mía. Sentada ahí entendí lo que realmente necesitaba decirle a mi familia. No bastaba con decir no. Ese no era cierto. Pero solo representaba una parte de mí. La otra parte, la contadora, la tía que compra útiles escolares, la mujer que siempre entiende a todos, también merecía tener voz. Porque, si no la escuchaba, saldría de la fiesta de cumpleaños de mi abuela sintiendo que había perdido una parte de mí misma.
en lugar de haber crecido. Lo que quería decir era algo muy distinto. No de esta manera. Pídanme ayuda, y verán todo lo que soy capaz de hacer. Intenten obligarme, y lo único que encontrarán será una puerta cerrada. Me levanté del piso. Saqué una carpeta. Una buena carpeta. De cuero. Y empecé a preparar exactamente lo que iba a poner sobre la mesa de mi abuela. 3 cosas. Me tomó 9 días. 2 llamadas telefónicas que me daban miedo hacer. Y una chequera. La invitación para el cumpleaños número 85 de Nana Ruth llegó por correo. Porque mi abuela está convencida de que los grupos de WhatsApp solo sirven para negociar secuestros. Era una elegante tarjeta color crema. Con su letra temblorosa. Cena en mi casa. Último sábado de agosto. 1 hora después de recibir la invitación. Llegó un mensaje de texto. Solo yo lo recibí. Después confirmé que nadie más lo había recibido. Era de mi mamá. Las primeras palabras que me dirigía desde el incidente del jardín. Ven preparada para volver a formar parte de esta familia. Leí esa frase unas 50 veces. Y debo reconocerle algo. Era una obra maestra. 80 años de diplomacia familiar resumidos en una sola oración. Te ofrecía todo. Y, al mismo tiempo, te dejaba claro el precio. Aunque nunca lo mencionara, lo que realmente decía era: ven preparada para rendirte. Ven preparada para firmar. La puerta sigue abierta, siempre y cuando pagues el peaje. Si ese mensaje hubiera llegado 4 meses antes, habría funcionado, porque así vive la persona que siempre entiende a los demás. Basta un mensaje frío, una sonrisa cálida, la promesa de que, quizá, esta vez las cosas cambien. Pero ese verano aprendí la diferencia entre ser amada y estar rentada, así que planché mi vestido verde. Le confirmé mi asistencia a Nana Ruth por correo, como hacen las personas civilizadas. Y la noche anterior a la fiesta revisé por última vez la carpeta, cada hoja, cada cifra, el cheque sujeto con un clip en la primera página. Dormí mejor de lo que tenía derecho a dormir. Mi mamá había organizado una cena de cumpleaños. Sin darse cuenta, también había construido un escenario, con mi asiento perfectamente señalado, y con un público preparado de antemano. Perfecto. Durante aquel verano aprendí algo sobre los escenarios. La persona más tranquila de la habitación es la que realmente tiene el control. Y nadie de mi familia me había visto jamás tan tranquila como estaba a punto de estar. El comedor de mi abuela tiene una mesa lo bastante grande para 20 personas, cubierta con un mantel de encaje que ha sobrevivido a 4 guerras familiares. Ese sábado estaba completamente llena. Mis papás, Rachel y Mark, los niños, la tía Sharon y su esposo, 2 tías abuelas, las señoras de la iglesia, primos que solo veo en funerales. Había tarjetas con los nombres de cada invitado. Mi abuela jamás usa tarjetas. Era la letra de mi mamá. Mi lugar estaba entre la tía Sharon y la tía abuela que menos escuchaba. Una forma muy educada de mantenerme rodeada. Comí. Pasé el pan. Elogié el jamón como todos los demás. Mientras tanto observaba a mi mamá dirigir la mesa como si fuera la directora de una orquesta. La carpeta permanecía dentro de mi bolso, debajo de mi silla. Esperando. Cantamos. Nana apagó las velas con June sentada en sus piernas. Y, por un instante, todo fue casi hermoso. Hasta que empezaron a servir el café. Mi mamá se puso de pie. Golpeó suavemente su copa con una cuchara. Agradeció la presencia de todos. Habló de la importancia de la familia. Y luego me miró, con una sonrisa cálida. Tan cálida como una lámpara de calor. Y estamos muy felices de que Diana esté aquí, porque esperamos que esta noche, por fin, le dé su respuesta a esta familia. Rachel y los niños necesitan un hogar, hija. Así que dime, ¿vas a elegir a tu hermana? ¿O vas a elegir esa casa? El silencio cayó sobre la mesa entre platos de porcelana. 20 rostros se volvieron hacia mí al mismo tiempo. Como un jurado que hubiera llegado compartiendo el mismo automóvil. Ava dejó de comer. Miró a su mamá. Después me miró a mí. Alguien dejó caer una cuchara. Mi mamá seguía de pie. Elegante. Serena. Terrible. Dominando el escenario que había preparado. Ofreciéndome, delante de todos, las 2 únicas puertas que siempre había conocido. Rendirme. Oh. Ser expulsada de la familia. Dejé la servilleta sobre la mesa. Y me puse de pie. Porque Nana Ruth me había pedido que tomara mi decisión. De pie está bien, dije. Respondamos esa pregunta como se debe. No levanté la voz. De hecho, la bajé. Usé mi voz de contadora. La misma voz que uso al cierre del año fiscal. El tono que empleo con los clientes cuando sus números ya no coinciden con la historia que están contando. Antes de responder,
Dije, quiero asegurarme de que todos estamos respondiendo la misma pregunta. Respiré hondo. Y dije toda la verdad en voz alta. Una sola vez. El plan comenzó antes de Navidad. Lo hablaron en reuniones a las que yo nunca fui invitada. Decidieron dónde iba a vivir la familia de mi hermana, en una casa que yo todavía ni siquiera había comprado. Todos en esta mesa conocían ese plan antes que yo. Miré a cada uno de ellos. Durante meses intentaron convencerme de comprar la casa de 4 habitaciones en Maple Street, como si estuvieran guiando a una vaca hacia el corral. En mayo desapareció la llave de repuesto de mi cocina. En julio llegó un camión de mudanza, y descubrió que las cerraduras ya habían sido cambiadas. Después hablé del préstamo. Lo hice con calma, sin crueldad, porque soy hija de Frank Thornton. Y él merecía al menos eso. Hace 2 años, mamá y papá pidieron un préstamo de $85,000, usando la casa de Warner Avenue como garantía, para intentar salvar el negocio de Mark. No funcionó. Ahora ese préstamo está consumiendo poco a poco toda su jubilación. Ese es el verdadero motor de todo esto. Esa es la razón por la que todo tenía que recaer sobre mí. Nadie se sorprendió. Observa con atención una mesa familiar cuando la verdad finalmente toma asiento. Nadie abre la boca del asombro. Las tías miran su café. Mark baja la vista. Mi papá guarda silencio. ¿Y mi mamá? Por primera vez en los 34 años que llevo estudiando cada una de sus reacciones, levantó la voz. Una voz quebrada. No tienes ningún derecho. La interrumpí con suavidad. Mamá, Rachel necesita un hogar. Lo que llevas todo este año pidiéndome es que yo sea ese hogar. Dejé que esas palabras permanecieran flotando en el aire. Después saqué la carpeta que había guardado debajo de mi silla. La coloqué sobre el mantel de encaje. Pero no vine para decirles no. Vine para mostrarles cómo se ve un sí. Cuando alguien realmente me lo pide. Abrí la carpeta. Saqué 3 cosas. Y fui colocándolas sobre la mesa una por una. Como si estuviera repartiendo la última mano de una partida de cartas. La primera era un cheque. Lo puse frente a Rachel. Rachel, Mark, encontré un departamento de 3 habitaciones en Del Mare Court. Está a 11 minutos de la escuela de Ava. Lo visité el martes. La administradora aceptó apartarlo hasta el día 1. Ese cheque cubre el primer mes de renta y el depósito. Está emitido a nombre de la empresa administradora del edificio. No a tu nombre. No al de mamá. Al del arrendador. Es un hogar. La renta estará a nombre de ustedes. ¿Y la ayuda? No será una deuda con nadie. Rachel miró el cheque. Su rostro empezó a temblar. Mark apoyó lentamente la mano sobre la mesa, como un hombre intentando estabilizar un barco en medio de la tormenta. Saqué el segundo documento. Era un paquete de hojas sujetas con un clip. Lo coloqué frente a mi papá. Papá, aquí está la reestructuración del préstamo. Un plazo más largo. Pagos mensuales más bajos. Cifras que sí son compatibles con una pensión. Hice los cálculos de 4 maneras distintas. Funcionan. No tienen que vender la casa de Warner Avenue. No tienen que mudarse. Yo prepararé toda la documentación. Los acompañaré al banco. Y, por supuesto, no les cobraré un solo centavo. Porque soy su hija. Y también soy la mejor contadora que conocen. Mi papá puso 2 dedos sobre aquel paquete de documentos, con la delicadeza con la que uno toca un pájaro para no espantarlo. Entonces saqué la tercera y última hoja. Era una hoja completamente en blanco. La llevé hasta el lugar donde estaba sentada mi mamá. La dejé frente a ella. Ella la observó confundida. ¿Qué significa esto? Respondí sin apartar la mirada. Esta es la hoja donde alguien, por primera vez, me pregunta qué quiero yo. Ha permanecido en blanco durante 22 años, mamá. Y sigo esperando. Las manos de mi mamá comenzaron a temblar. El silencio era tan profundo que podía escucharse el reloj de la cocina. Entonces dije la única condición que unía todo lo que acababa de ofrecer. Hay una sola condición para todo esto. Mi casa no forma parte de esta conversación. Nunca volverá a formar parte de ella. Mi mamá se levantó, porque era exactamente la mujer que la vida había moldeado para ser. Y jugó su última carta. Si sales por esa puerta, Diana, no te atrevas a volver. Tomé mi abrigo. Y respondí con toda la tranquilidad que me quedaba. El amor que tienes que seguir pagando. No es amor, mamá. Es renta. Llevo 22 años pagándola. Y ya no pienso seguir rentándola. El silencio volvió a llenar la habitación. Entonces escuché la voz seca y cansada de Nana Ruth, tan antigua como el mantel de encaje que cubría la mesa. Déjala ir, Carol. Tú, más que nadie, sabes cuánto cuesta quedarse. Me acerqué. Besé a mi abuela en la frente. Feliz cumpleaños,
Nana. Y me fui. Salí por la puerta principal sin saber. Con toda honestidad, si al día siguiente todavía habría alguien sentado alrededor de aquella mesa. O si acababa de cambiar a toda mi familia. Por una pequeña casa con un marco de puerta lleno de marcas hechas por otra familia. Las campanas de la puerta sonaron detrás de mí. Nadie salió a seguirme. Permanecí unos segundos en el porche oscuro, aceptando dos verdades al mismo tiempo. Nadie venía detrás de mí. Y yo seguía de pie. Lloré durante el camino de regreso. Pero no lloraba por arrepentimiento. En algún punto de la ruta 4, entre la luz del porche de mi abuela y la de mi propia casa, por fin comprendí toda la historia. La caja de zapatos. Aquella sonrisa. Los 22 años. Había pasado toda mi vida confundiendo la necesidad con el amor. Y se puede vivir mucho tiempo alimentándose de esa mentira. Pregúntenle a mi mamá. Ella vivió 44 años creyendo lo mismo. Todo comenzó aquella tarde en la cocina de la granja, cuando una carta desapareció de una mesa. Ella y yo estuvimos pagando la misma deuda durante toda la vida. La diferencia es que ella nunca llegó a leer el contrato del préstamo. Esa noche, yo abandoné el banco. Llegué a Linen Street alrededor de las 10. La luz del porche seguía encendida. La había dejado prendida para mí. Y, de pronto, entendí que ese siempre había sido el verdadero propósito de una casa. Permanecí unos minutos dentro del coche, mirando aquella pequeña vivienda por la que me llamaron egoísta durante todo el verano. 2 habitaciones. El escalón que mi papá había enderezado. El platito azul de cerámica. Vacío. Cuando giré la llave nueva dentro de la cerradura nueva, me di cuenta de algo. Era la primera noche de toda mi vida, en la que nadie sabía dónde estaba. Solo yo. No había comités. No había votaciones. No había encargos. Solo estaba yo. Y aquella sensación dolía. Como un duelo. Pero también era mía. Y apenas estaba aprendiendo que esas dos cosas pueden sentirse exactamente igual. Durante 3 días completos, mi familia guardó silencio. Al cuarto día, el nombre que apareció en mi teléfono fue el que menos esperaba. Mark. Mi cuñado. Un hombre que, en 9 años, casi nunca había pronunciado una palabra de más. Su mensaje decía: Rachel entregó hoy el cheque al administrador del edificio. Ya tenemos el departamento. Los niños ya eligieron sus habitaciones. Ava escogió la que tiene el asiento junto a la ventana. Perdón por lo que pasó en tu porche. Gracias. Leí ese mensaje una y otra vez, hasta que las letras comenzaron a desdibujarse. Y comprendí algo. El hombre más orgulloso de la familia fue el primero en cruzar la puerta que yo había construido. Ese día aprendí la diferencia entre las personas que necesitan ayuda y las personas que necesitan controlarte. ¿Quién realmente necesita ayuda? La acepta con ambas manos, aunque no venga envuelta en una rendición. Una semana después, Rachel me escribió como si nada hubiera pasado. Muy propio de ella. ¿Sigues pudiendo recoger a los niños de la escuela los martes? Sin mayúsculas. Sin disculpas. Solo un puente construido con asuntos prácticos. Y decidí cruzarlo. Porque los puentes no tienen que ser bonitos para servir. Ese domingo mi papá apareció en mi casa. Arregló el pestillo del portón. Aunque no estaba descompuesto. Tomó una taza de café. Se sentó un rato en el porche. Y dijo solamente: el banco aprobó la reestructuración. Eso fue todo su discurso. En octubre quedó aprobado el nuevo plan de pagos. La mensualidad ahora sí encaja con la pensión. Y la casa de Warner Avenue ya no corre peligro. Nadie me dio las gracias públicamente. Nunca hubo un mensaje en el grupo familiar. Durante todo el otoño, el nombre de mi mamá permaneció en silencio. Casi todo el otoño. Ahora es noviembre. Una vez al mes hago pancakes en mi casa. Ava, Cody, June, harina por todas partes. Y una nueva columna de marcas de lápiz empieza a subir por el marco del closet. Justo al lado de las de Emmy y Ben. Ava, con la fecha. Y la estatura escrita con mi propia letra. Hace 2 semanas fue mi cumpleaños. Entre una factura de servicios y un anuncio del mantenimiento del calentador, llegó un sobre color crema. La letra del sobre era la de mi mamá. Adentro solo había una tarjeta de cumpleaños ya impresa. Rejo. Una única palabra escrita a mano. Mamá. Me quedé sosteniendo esa tarjeta durante mucho tiempo. Las tías siguen contando su versión de la historia en la iglesia. Yo ya dejé de corregirlas. Hay cuentas que uno no cierra porque cuadren. Las cierra porque ya no quiere seguir cargándolas. El domingo pasado Nana Ruth vino a desayunar pancakes. Como siempre. Se invitó sola. Entró como entra el clima. Recorrió toda la casa apoyándose en su bastón. Y declaró que el asiento junto a la ventana era una idea muy sensata.
En idioma nana. Eso significa perfecto. Antes de que se fuera, hice algo que llevaba un mes planeando. Tomé su mano y coloqué una llave nueva sobre su palma. La habían hecho apenas el jueves. Brillaba como una moneda recién acuñada. Después, delante de ella, la dejé caer dentro del platito azul de cerámica que está junto al tostador. El mismo lugar donde cualquiera que entre a mi cocina puede verla. Una llave entregada. Es muy distinta de una llave robada, nana. Mi abuela miró la llave. Después me miró a mí. Asintió una sola vez. Y dijo, 22 años, hija. Hay cerraduras que tardan mucho más en abrirse. Eso es todo lo que sé ahora. Y puedo resumirlo en una sola frase. La familia no es la gente que cree tener derecho a quitarte cosas sin pedir permiso. La familia es la gente que toca la puerta, incluso cuando ya tiene la llave. Y esa es mi historia. Una casa, una llave robada y un cheque extendido a nombre del arrendador. Si esta historia te recordó que no es una oración completa, incluso cuando la dices sentado en la mesa de tu madre, entonces quizá era justo la señal que necesitabas. Compártela con alguien que todavía sigue pagando renta por sentirse amado. Y cuéntame tu historia en los comentarios. Las leo todas. Suscríbete al canal. Y nos vemos en la próxima historia.